Hola, buenas tardes. Nosotros somos Ahimsa Estíbaliz Alcibar Montero, aquí la compañera, Daniel Francisco Podfuentes, el compañero, y su servidora Frida Reyes Alcocer. Y vamos a presentarle una mesa panel o como una mesa redonda tal vez, de tres ponencias, cada quien va a presentar su ponencia, sobre pues realmente como temáticas que uno no pensaría que pueden aplicar o pueden verse como en la literatura infantil y juvenil, y hemos descubierto a la par de los contenidos en el curso de la materia, ¿no? Literatura infantil y juvenil, que pues realmente sí aplican estos temas, ¿no? Que pues son como que discuten, ¿no? Con la concepción o preconcepción que uno tiene como de la LIG. Y primero va a ir el compañero Daniel Francisco Podfuentes, va a presentar la ponencia de nombre La memoria como construcción de la nostalgia y el conocimiento, la manifestación del recuerdo en libros, álbum del LIG, o sea, de literatura infantil y juvenil. Y pues sin más, le damos como paso a que pues presente su ponencia y su PowerPoint. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Frida. Me escucho bien, sí, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar un poco acerca de recuerdo, más que nada, centrándonos en el recuerdo y cómo eso también influye con la memoria, ¿no? Hablando también un poco de cómo la nostalgia y la memoria funcionan como un factor de comunicación y pues cómo estos también se reflejan en los libros de literatura infantil y juvenil, precisamente en libros álbum, que con base a su ilustración y sus textos, pues tienen un aura y una composición distinta, ¿no? A lo que hemos visto en otros géneros literarios. Entonces, sin alargarlo más, procedo a presentar esta ponencia, a leerles el trabajo que se ha desarrollado y pues con la ayuda de unas imágenes, pues solo es para tener ciertos puntos importantes, ¿no? Y que se puedan claramente. Empezamos con la presentación. Como mi compañera señaló, el título es La memoria como construcción de la nostalgia y el conocimiento, la manifestación del recuerdo en libros, álbum de literatura infantil y juvenil. Y pues se puede cambiar la diapositiva, por favor. Um, Vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Ya la cambié, no sé si ya apareció. Ay, A veces tarda. Bien, ya. Tenemos aquí una imagen, gracias, Aimsa, no me había aparecido. Tenemos aquí una imagen de un libro álbum que se llama Es así. Tenemos el recuerdo es bonito, ¿no? Me encanta esta oración. Y empezamos con el texto que dice en esta presentación breve. Dice, Sor Juana Inés de la Cruz, es ensayo, carta atenagórica. Dice que es mayor dolor, que es mayor dolor la ausencia que la muerte, refiriéndose a los llantos proclamados de Magdalena durante el sepulcro de Cristo, pues la diferencia está en el entierro y no en la partida. En una existe la certeza de la muerte, el camino eterno hacia la pérdida, y en otro, aquello que se entiende por ocupar un espacio y esporádicamente deja de estarlo, pierde comunicación, se olvida, disipa para nunca más encontrarse, aunque permanezca en la materia o a través de la memoria perpetua. Si bien ciertos textos que acompañan los dos discursos narrativos vislumbrantes que existen en los libros álbum de la literatura infantil y juvenil, que son tanto las palabras como las ilustraciones, nos demuestran e introducen una comprensión profunda de los sentimientos humanos. No por nada, dichas obras ocupan gran adquisición, en su mayoría por las personas mayores de edad, que posiblemente tiempo después se traduce en compartirlo con algún infante cercano. Uno de los retos de este género literario es realizar contenido de las preocupaciones universales, los grandes temas, partidarios del abismo emocional, la introspección de la cosmovisión y la búsqueda de la identidad. Abordan temas tempranos
para los más pequeños, que son algunos de ellos, tales como la muerte, el amor, la familia, la depresión, la nostalgia, la soledad, el miedo, la bondad y el recuerdo, entre otros muchos más, claramente, ¿no? Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Te agradezco. Bien, la escuela infantil, Alaria Bernabeu, explica que nuestra memoria no es perfecta. El olvido es un fenómeno normal del sistema de memoria humano, explicando que nuestro aprendizaje de la infancia está relacionado con las vivencias y no con las palabras. Recordemos que en las obras del libro álbum las lecturas se vuelven una visualización completa, se mezclan emociones tanto visuales como textuales, haciendo una interpretación más vasta y compleja. Precisamente estas características se nutren con mayor amplitud cuando tratas temas como el recuerdo y la memoria. Es muy distinto entender el olvido como una rama del recuerdo y la nostalgia, como ausencia misma que, a partir de una desmemoria, pues esta abarca la inexistencia de un recuerdo, aunque este intente traerse al presente, por más que se intente recordar y hacerlo nuestro. La memoria trae a sí mismo el manejo de la temporalidad, evidentemente evoca las líneas del tiempo, pasado, presente y futuro. Es imposible, en todo caso, hablar de estas temporalidades sin nostalgia, pues el recuerdo es también un signo de aprendizaje, algo que se transmuta a un lenguaje, sea cual sea la índole de emoción. Normalmente se trata de proyecciones hacia el futuro. El recuerdo entonces se convierte en un estado de ánimo, incluso con una fuerza bellamente humana, relacionado con lo que atribuye un género artístico. Es decir, la memoria toma forma y se trae el conocimiento y la conciencia cuando ésta está envuelta en un suceso de ternura y regocijo, como lo es recordar una canción, una pintura, leer un poema, así como la contemplación de la realidad, estar expuesto a imágenes sublimes de la naturaleza, sentir el viento o olfatear algo que hace transportarnos a momentos felices. Eh, es una imagen de uno de los libros álbum que vimos en clase también, y dice una frase que va a aparecer a continuación, que es parte de la ponencia, ¿no? Que dice, el recuerdo es un juego infinito. Ahorita veremos por qué. Podemos cambiar, por favor. Continúo. Invocar un recuerdo tiene sus modalidades sádicas. Nunca concebiremos nada que no nazca de nuestros sentidos, diría un escritor que se llama Delemo González. Los libro álbum mantienen un equilibrio en sus discursos. Sus ilustraciones, tanto como sus versos, estrofas, van más allá, envolviendo la sensación de lecturas en un entorno ambiental. Sus imágenes son capaces de movernos a espacios de tranquilidad y calma, así como el escrito se transforma en mares nocturnos y campos gélidos de nuestra infancia, ya sea acompañado de nuestros abuelos, hasta volar un papalote en un parque simétrico, oliendo las flores de abril. Por ello, cuando se trata de recordar, no podemos decir que todo está predeterminado. Todo recuerdo fluctúa en lugares diferentes de la memoria y sus evocaciones, su temporalidad y sensación está modificada por el tiempo y lugar en que residimos, además de ser variante cuando se trata de nuestras edades. No es lo mismo recordar cuando se es niño al hacerlo siendo adulto, así como también las emociones son cambiantes. Y muchas veces, al crecer, buscamos aquel espacio donde reímos tanto. El recuerdo es un juego infinito. Es lo que hablábamos, ¿no? Anteriormente. Esta transportación del recuerdo que va cambiando dependiendo a nuestras temporalidades, ¿no? Aquí también estamos hablando del tiempo como un lenguaje, no solamente como un paso físico, sino como algo que se puede traducir y que se entiende a través de signos y símbolos. Es decir, el tiempo que también comunica cosas, ¿no? Este, continúo. Si analizamos ciertos libros álbum, títulos como lo son El corazón y la botella, es así, El árbol rojo, una canción que no conozco, etcétera, tenemos que cada obra utiliza el recuerdo, el tiempo y la memoria a su forma única de percibir tanto la nostalgia como otras emociones dentro de esa expresión de materia, pero intangible. Aquí tenemos una imagen de uno de estos libros, de estos libros álbum, que se puede apreciar ahí en texto, está un poco pequeño, no lo alcanzo a ver aquí, pero habla acerca de una búsqueda de identidad, ¿no? Y tenemos atrás la explicación que dice, la memoria dentro de estos géneros literarios crean una identidad a partir de las emociones.
¿no? ¿Podemos cambiar, por favor? Gracias. Eh, Continúo. El recuerdo es usado para explicar sensaciones como lo es la pérdida, la ausencia, la muerte, la vida y la depresión. Se trata de utilizar el factor de recordar a algo o alguien y traerlo a la temporalidad en que sufrimos o avanzamos hacia un camino difuso pero seguro. Es también una expresión del manejo de las emociones que los adultos tienen para regalar a los niños, quienes muchas veces son incomprendidos, por lo que comunicar un suceso como estos de suma dificultad en todos los sentidos de la ciencia y la filosofía, ayudan a no recaer en el abandono. Como leímos hace rato, esto es lo que hablaba el texto. Tenemos esta imagen porque muchas veces en estos libros, cuando aparecen estas imágenes de cierto ayuda a un duelo, es porque nos recuerda a algo o a alguien, ¿no? En este pertenece al corazón de la botella, ¿no? Y podemos interpretarlo como una pérdida también, como que esta personaje, esta niña, pierde a su padre o a su abuelo, y creo que es su padre, y la realidad se cambia, ¿no? Tiene otro sistema de pronto. Y vemos aquí que poco a poco empieza a retomar estos valores y estas emociones, como este contacto con el exterior, con la naturaleza, con las cosas sublimes, ¿no? Entonces aquí el recuerdo, aquí la nostalgia nos impulsan para sobrellevarlo, para que esta comunicación se vea proyectada hacia el futuro, ¿no? Ya no solo es tristeza y nostalgia, sino hay una vocación de superarse. ¿Podemos cambiar, por favor? Bueno, aquí hay una mención del recuerdo, pues fuera de la obra, del lenguaje que se maneja dentro de ella. La memoria funciona cuando se trae al presente una lectura pasada, una narrativa que es y será vigente, pues el arte triunfa en los mundos posibles y lo que conocemos como real. Pues ciertas narrativas nos llevarán a recordar un libro o ilustración encontrado en un libro álbum. Podemos decir que estos discursos forjan una identidad que también va creciendo junto al infante, pues es la manifestación de la memoria lo que precisamente aparta al olvido, pero no un olvido romántico, sino un olvido de la desmemoria. Estos textos comienzan a roer y volverse parte de un lenguaje de aprendizaje, y un recuerdo que seguramente nos llevará a un camino a la búsqueda de más libros álbum. Aquí vemos una imagen más, la transportación y esencia de lugares dentro de los discursos. Es decir, estas ilustraciones y estos textos que de pronto aparecen en los LIG, en los libro álbum, nos hace, tiene una reminiscencia a lugares felices, a una época difícil, a la tristeza, algo que añoramos, extrañamos. Entonces, este poder de comunicación que tienen la composición del libro álbum también hace una evocación al recuerdo, ¿no? Y definitivamente al pasado, porque pues, se trata de algo que está en la memoria y que uno puede recordar el futuro, ¿no? Pero sí pasa en el pasado. Cuando se trata de memoria también, cuando hablamos de desmemoria, no necesariamente nos referimos a este olvido romántico que se menciona en el texto, sino la desmemoria es como esa capacidad de no poder siquiera recordar, aunque quisiéramos, ¿no? Es como que la esencia ya no está ahí, todo está perdido, ya no se puede, ya no podemos recordar, ya es como si tuviéramos Alzheimer, ¿no? Y pasa por un suceso que ya no es parte de nosotros, ya no depende de nosotros. Cambia en el olvido, sí, en el olvido se puede decidir, por ejemplo. Vamos a pasar, por favor, al siguiente, creo que es el último. No, bueno, creo que con esto se cierra. Y es lo que hablábamos, de hecho, con esto se cierra el texto. Aquí ya acabé. Nada más les mostraba esta última imagen para que veamos unos títulos del libro álbum, que son precisamente los que leía, la botella, el corazón de la botella y el árbol rojo. Y termina con una de las oraciones que están explicadas aquí en el texto. Y pues con eso yo terminaría esta ponencia acerca del recuerdo y la memoria en los libros álbum. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Ahora voy a proseguir yo a exponer mi ponencia, que, bueno, puedes empezar a proyectar en GIPSA, por favor. Vale, gracias.
Mi ponencia se llama La censura, el canon y la paraliteratura en la literatura infantil y juvenil. Está en PDF, por eso se ve raro. Yo les voy a hablar del caso del guardián entre el centeno de J.D. Salinger o de J.D. Salinger, como lo quieran decir. Y pues en esta ponencia me dedicaré a discutir el caso de una novela que se llama El guardián entre el centeno. Voy a hablar de esta obra en torno a los temas de la censura, el canon, así como la literatura adquirida, que pues realmente no voy a abordar mucho porque pues es como el ejemplo, ¿no? El guardián es un ejemplo de literatura adquirida. Y pues también al final voy a hacer como un atisbo a la paraliteratura en el marco de la literatura infantil y juvenil. Para todo esto, la siguiente, por favor. Voy a hablar brevemente sobre el autor, sobre de qué va la novela, que fue realmente un hito en la historia literaria norteamericana. Les contaré sobre, pues, realmente la... Uy, perdón, temporizador. Les voy a contar sobre la relevancia del canon en la censura de esta obra y cómo es que sigue siendo censurada hasta hoy en día en algunas partes de Estados Unidos, ¿no? También abordaré datos de publicación que van a ser muy relevantes para explicar la polémica traducción española y la censura pues, en su época. Y finalizando, como les voy a hablar tantito sobre mis reflexiones en torno a si esta obra es como para literatura y su valor o así. La siguiente, por favor. Pues bueno, sobre el autor, Jerome David Salinger, pues desde su participación en el desembarco en Normandía con las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, hasta sus deseos crecientes por menor y menor exposición pública a lo largo de su trayectoria literaria, pues siempre ha sido como una suerte de espécimen que despierta intriga en quien como aborda su literatura o pues en quien se interesa en su persona. Se ha podido recabar ciertos datos gracias a su tardía pero prolífica carrera como colaborador en publicaciones periódicas diversas, como en la revista Story, una revista literaria donde gracias a un amigo que como tuvo gran influjo en su trayectoria literaria en los principios de ella, publicó su primer relato corto en 1940 titulado The Young Folks. También tuvo un como recibimiento un tanto apático por la crítica en ese momento, porque al principio este señor no era como un lector, un escritor pues consagrado obviamente, y muchos de hecho decían que sus escritos eran como un poco basura, eran como muy malos. Pues 11 años después de esto, o sea, en 1951, a sus 32 años, recién llegando otra vez a Nueva York del embarco con el ejército gringo, padeciendo estrés postraumático, es que publica El guardián entre el centeno, que es la obra por la que se tardó una década en escribir y por la que se le conoce mayormente en nuestros días, ¿no? La siguiente, por favor. Pues El guardián entre el centeno es una historia que cuenta la experiencia de un muchachito de 16 años que se llama Holden Caulfield. Este muchachito está en Nueva York durante el fin de semana, antes de Navidad, porque acaba de salir de vacaciones del instituto, que es realmente un internado donde estudian, ¿no? Este muchacho, como el autor de la obra también, eran como acomodados, pero también muy como señaladores y con conciencia de clase hasta cierto punto, ¿no? Pues le acompañamos en sus vueltas por la ciudad, con encuentros con amigos, con un profesor muy querido suyo, pero lo que caracteriza esta obra pues es justo Holden, de hecho, que es un joven crítico, que a veces raya como en el pesimismo y en el cinismo, es muy perceptivo con las personas, siempre señala y expresa su repele como ante la gente que él cree que es superficial, que es hipócrita y narcisista, y pues realmente sin darse cuenta, él es justo así, ¿no? O sea, juzga a la gente por indicios superficiales. Es narcisista y es cínico. Y pues tiene una mala relación con sus padres y su hermano mayor, resiente mucho en la muerte de su hermano Ali, su hermanito menor, y atesora como a su hermanita Phoebe, que es como para él la imagen de la inocencia y de todo lo que está bien con el mundo. La novela es en general una aventura citadina llena de introspección, humor y el absurdo. La siguiente, por favor. Pues todo esto resulta un problema si insertamos la obra en el panorama de la Ligue de mediados de los 90, cuando la obra fue publicada. En ese tiempo, la herencia del siglo XIX, un siglo definido por la cuestión del género, según Cristina Pérez Valverde, se percibía muy fuerte y claro.
Este hecho se reflejó en la literatura infantil. Realmente en las letras anglosajonas pues se consolidan entonces dos tendencias bien diferenciadas dentro de la literatura realista para niños y niñas. Como afirma Peter Hunt, ambos tipos estaban ideológicamente conectados y realmente consistían en fuerzas estabilizadoras. En ambos casos, pues el modelo de masculinidad subyacente estaba relacionado con el carácter heroico, es decir, el valor, la fuerza y el ideal imperialista. Las historias de chicas, en la que prevalecen los temas religiosos y domésticos, pues predominaba el género familiar, la ficción doméstica y la novela sentimental. El rol asignado a las mujeres era el de madres, hijas dóciles, trabajadoras y abnegadas. Y bueno, un paréntesis ahí es que pese a esto, se observa que ya en ese tiempo había una clara como relación dialéctica entre personajes que encarnaban esos valores tradicionales y otros que realmente se rebelaban ante los roles femeninos establecidos y los moldes clásicos de domesticidad asignados a la mujer. La siguiente, por favor. Entonces, en el entendido de que el canon ya tenía como estas dos fórmulas muy firmes y rígidas sobre qué era lo aceptado para la literatura infantil y juvenil en ese tiempo. Bueno, ahorita tratamos de literatura juvenil, ¿no? En ese tiempo, pues el Guardián entre el Centeno se introduce en ese panorama, ¿no? Desafiando las premisas tradicionales de la LIG de la época. El Guardián fue el libro más prohibido de las escuelas estadounidenses entre 1966 y 1975, siendo las razones probablemente aducidas para ello las de su lenguaje obsceno y su representación de un comportamiento inadecuado para un adolescente, porque hay como, o sea, vemos a Holden como teniendo estas experiencias, estos encuentros, no encuentros sexuales, pero sí como pues como un adolescente de 16 años descubre su sexualidad, ¿no? O sea, como que ve a las muchachas y así de que, ah, no, pues qué linda y tal. Y realmente sí, como se comunica con un lenguaje que lo haría cualquier muchacho de 16 años hablando como en la calle. Eh, Incluso en los 90, padres y educadores siguieron retando como este texto que consideraban no debía figurar como parte del currículum educativo de los centros a los que acudían sus hijos y que todavía hoy forma parte de listas de libros prohibidos. Siguiente, por favor. Pues los descontentos producto del lenguaje por empleado por Salinger no quedaron ahí. Al investigar como sobre el estado del arte en cuanto a la investigación sobre el guardián entre el centeno, hallé que hay varios trabajos enfocados en el estudio de las variaciones en la traducción al español de la obra. La traducción que se consigue más fácilmente en México, por ejemplo, es la revisada por la traductora española Carmen Criado. Es la que pues yo como comento en esta ponencia. Ella produjo dos traducciones, una en 1978 y otra más reciente en 2006, pero haciendo caso a la que se publicó más anteriormente, en el 78, en España, porque esta fue como para comercializarse en países de habla hispana. Bueno, realmente en España, y luego ya llegó a países de habla hispana como México. Eh, pues sabiendo esto es relevante como hacer caso al contexto de España al momento de la publicación de esta traducción. Pues ya bien, primero que nada, ya bien entrados los 70, es cuando el aparato censor franquista, o sea, de la dictadura, como que estaba más leve, ¿no? O sea, los criterios de censura en el gobierno franquista estaban más leves, pero pues aún así como que se mostraba una dureza en cuanto a los criterios, ¿no? Eh, y sin embargo, el aparato censor pues seguía vivo de alguna manera. Es decir, desde la autocensura, o sea, la misma autora, como de manera inconsciente, produce esta mutilación o cambio en muchas veces, o sea, es muchas veces como, es un caso como generalizado entre traductores, ¿no? En el que se aplican como sobre sus producciones estos, pues sí, casos de autocensura con el objeto de que no tuviesen como problemas con el sistema administrativo de aquellos años. Estas cuestiones pues parecen haber llevado a que la traductora eh, como que coseche cierta literariedad de la que no consta la obra original, ofreciendo a los lectores españoles un Holden Caulfield ligeramente diferente
del que los americanos conocieron y siguen conociendo. Entonces, pues vemos, ¿no?, cómo este problema de la censura del canon que se vivía en la época afecta incluso esta obra y cómo se lee hasta nuestros días, porque si comparamos aún la versión del 78 por Carmen Criado, que realmente es la que yo leí, o sea, la que se puede comprar ahora como en Gandhi o en cualquier librería donde consigas el libro, y lo comparas con la versión en inglés, rigurosamente revisada por J.D. Salinger, que estaba como muy involucrado en estas cuestiones de producción y de difusión de su obra, pues sí se puede ver como mucha, pues mucha diferencia, ¿no? En las palabras que usa, ¿no? O sea, Holden en inglés usa la palabra fuck mucho y en español, español de España, se utiliza la palabra joder, pero ni siquiera se escribe la palabra joder. O sea, solo es como la J y puntitos suspensivos. La siguiente, por favor. El éxito del Guardián podemos decir que es innegable, ¿no? Evidencia de ello son las ventas de 250,000 ejemplares al año y el mismo hecho de que la juventud occidental realmente adoptó la novela como propia, cuando esta no fue precisamente pensada como para el público infantil, para el público juvenil. Digo la juventud occidental y no la juventud gringa, porque pues realmente este libro fue adoptado como por países incluso de Latinoamérica, ¿no? Es mundialmente tal vez conocida. Por ejemplo, solo en Brasil fue publicada en 1965 y hasta 2019 han circulado más de 19 ediciones, solo bajo cargo de una casa editorial que se ha como atrevido a como encontrar una laguna legal ahí entre las cuestiones muy rigurosas de derechos de autor que Salinger dejó después de su muerte, para que no se reprodujera su obra y como que se han atrevido a publicar, ¿no? Pero pues eso. Pues actualmente esta es la obra cumbre de J.D. Salinger y sigue despertando polémica, ¿no? Por su cinismo, por su crudeza temática y de lenguaje. Y al mismo tiempo se considera como una de los mayores exponentes de literatura adolescente. Y mucho se especula sobre la calidad literaria de textos como El Guardián entre el Centeno. Con justa razón, cada quien tiene derecho de posicionarse críticamente ante obras literarias, aún más cuando son como rodeadas de un velo polémico, no necesariamente ligado a su calidad literaria, sino al misticismo que rodea a su autor. Pues el texto realmente sí presenta características de paraliteratura o psicoliteratura, es decir, de este tipo de literatura que tiende fundamentalmente a que el adolescente consuma y el modo en el que está escrito el relato pretende generar exclusivamente placer y como nula reflexión, es decir, mueve la emotividad pero no la razón. Bueno, desde la perspectiva de la tradición clásica o la visión pedagógica de la LIG, este hecho pues desvalorizaría el texto y daría preferencia a otras lecturas sobre esta, porque pues se pensaría que el lector como queda dividido entre un sentimentalismo voraz o lecturas moralinas, podría decirse, ¿no? Pero pues con la lectura a conciencia de esta obra caigo en cuenta que los rasgos claros paraliterarios de la novela de aventuras, como se usaba en el siglo XIX, ¿no? Como la que ya acabamos de ver, que era el modelo impuesto por el canon, pues también me doy cuenta que la construcción discursiva de Holden, el que es narrador y personaje, pues se caracteriza por un espíritu crítico que raya en el pesimismo. Esto es lo que distingue al Guardián. Puede o no considerarse al Guardián como una obra paraliteraria, pero creo que sería tonto negar que aporta algo a sus lectores. Aunque esto sea gozo estético simple, entretenimiento o un sentimiento de acompañamiento durante momentos de desconcierto que bien caracterizan como la experiencia de Holden y también la experiencia de un adolescente de su edad, ¿no? O sea, en general. Y pues en este sentido concuerdo con Nieto, con Ricardo Facundo Nieto, cuando dice que incluso los textos paraliterarios proporcionan a los jóvenes un lenguaje y un mundo en los que reconocen sus propias problemáticas, un sistema de referencias culturales y un modo de acercamiento a temas poco transitados en la escuela y por la ficción literaria. Y pues para cerrar, creo
que pues en general es interesante pensar que esta es una de las lecturas que libremente los jóvenes a lo largo del tiempo han decidido mantener vigentes y hacer suyas, incluso cuando su consumo pudo haber resultado un problema para las juventudes más antiguas. Siguiente, por favor. Y ya como nota final, para como gente curiosa o chismosa, pues les invito a leer como este artículo muy bueno, portugués, amamos Latinoamérica, de Flavia Denise Pires de Magalhães, que hace un buenísimo recuento como sobre las ediciones en inglés y las ediciones brasileñas de El Guardián entre el Centeno, y como hace un recuento histórico de ellas, cosa que nunca había visto antes, ¿no? En la investigación lo encontré. Y con esto cierro mi ponencia. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, la bibliografía está ahí. La ponemos en la descripción del video. También los enlaces a las bibliografías de los trabajos. Y pues seguido les quiero presentar el trabajo de nuestra compañera Jimsa. Ella va a hablar de... Un momento, busco el título de su ponencia. Ella va a hablar de formas de manejar el suicidio y la depresión en la literatura juvenil. Jimsa, ¿necesitas que presentemos tu PowerPoint? Ahorita lo presento, nada más que ando cambiando porque tengo muchas ventanas abiertas, pero ahorita lo presento. Gracias, Frida. Sí, dale. Un segundo nada más. Ahí está. ¿Se ve? Ok, gracias. Pues hola a todos, y pues yo les voy a hablar, como mencionó Frida, de formas de manejar el suicidio y depresión en la literatura juvenil, que pienso que es un tema que conecta un poco con lo que comentaba Frida de la censura, y fue un poco complicado para mí hacer este trabajo porque admiro mucho a mis compañeros de literatura que saben desenvolverse muy bien. Uno que viene de turismo, pues como que le es difícil, pero siento que he aprendido mucho en la materia y pues es que hice este trabajo. Empezando, hay que hablar sobre los datos duros, que investigando me di cuenta de que cada año aumentan más los casos de suicidio, sobre todo en el país y en Yucatán. Para el año 2020 se registró que al menos unos 7.869 casos se sumaron a las estadísticas de México y aumentó un 9% comparado con años anteriores, sobre cómo también los problemas de la salud mental son una de las problemáticas más invisibilizadas, pero más abundantes entre los mexicanos. Y ahora enfocándonos a Yucatán, se registraron al menos 243 muertes por suicidio el año pasado, y este año ya va al tercer lugar nacional en la estadística de suicidios. Sobre todo, ¿qué es lo que más importa en esta presentación? Se han mostrado alarmantes comportamientos suicidas en niños, niñas y adolescentes. Solo hace falta buscar en internet noticias sobre suicidios para que te des cuenta de cómo ha aumentado considerablemente, y eso fue lo que hice. Literal, estos son de la semana, hace 3 semanas es el más atrás que pude encontrar, y el último es el que llama la atención porque dice que ya se superaron las cifras de suicidios registrados para el año pasado, o sea, y todavía no acabamos este año. Entonces creo que es algo importante que se debe de hablar. Hablando sobre cómo lo manejan en la LIG, bueno, el suicidio adolescente en la literatura no es un tema nuevo. De lo que yo me he dado cuenta en los libros que he leído desde que era un poco más joven, me he dado cuenta que lo utilizan mucho como un detonante para el misterio. En el libro que me inspiró a hacer este trabajo, que fue Hyde, de David Lozano, fue uno de los temas centrales, o como que el plot twist de la historia, y es el giro principal de lo que es la depresión. Pero después me topo, al tomar la materia, con que se han mostrado temas que nunca pensé que se le pudieran mostrar a los niños. Es lo que hemos visto, que he aprendido, que es lo que más me queda de la materia, que los niños no son adultos miniatura,
sino que son niños pasando por una etapa y que ellos también viven las cosas que nosotros vivimos, solo que desde su perspectiva. Y hemos visto cómo en la materia hemos hablado de temas sobre la muerte, como los que habló Daniel de la memoria, temas sobre la depresión, los que mencionaba Frida sobre, como ella mencionaba sobre el protagonista del Guardián, que es un niño de 16 expresándose como un niño de 16. Y lo que más debemos de hacer, o bueno, lo que los autores deben de hacer, y el público en general, es normalizar lo que es la depresión integrándola en nuestra cultura, que eso es algo que ha estado pasando. Comentaba con mis compañeros la otra vez de cómo ya nosotros vemos algo muy normal decir que vamos a terapia o que necesitamos ir a terapia, necesito descargar mis emociones, y eso antes no se hacía. Antes, en la época de mis papás, ir a terapia era pensar que estabas loco o algo así. Entonces, este tipo de temas son los que también los niños y los adolescentes deben de comenzar a ver como algo normal. No estoy diciendo que el suicidio sea algo bueno, sino que son cosas que sí pasan y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? El nombrarlo, el hacerlo ver, ayuda a los niños a entender los sentimientos que están enfrentando, sobre todo cuando se trata de cosas que les han pasado a ellos, que les ha tocado saber de familiares que se quitan la vida o de gente cercana. Y ahorita voy a tocar el tema sobre esto porque otra de las como detonantes para hacer este trabajo fue lo que pasó hace algunas semanas en Ciudad Cauquel de la chica o mujer que se quitó la vida desde una de las torres de electricidad, que fue algo bastante fuerte y fue algo muy mediático. Y ahorita vamos a ver por qué lo decidí incluir. Y también siento que hay que mostrar una diferencia entre mostrar al suicidio y mostrar las maneras de tratar con esto, de lidiar con los sentimientos que esto conlleva, a romantizarlo, porque esa fue otra de los temas que vimos en años pasados, como por ejemplo cuando se realizó la serie del libro de 13 razones. Mucha gente terminó por idear, o sea, romantizar esta idea de que se mató por, no sé, por amor o por cosas así. Y creo que es una línea muy delgada entre demostrar lo que es el suicidio, qué es lo que lo puede causar, cómo lidiar con esto, a mostrarlo como la salida definitiva a todos los problemas, ¿no? O como un acto de amor, como hemos visto en libros anteriores. Después de esto, como les decía, lo que pasó en Cauquel hace unas semanas, es que decidí sacar el manejo del suicidio y depresión en los medios de comunicación, porque el libro de Hyde de David Lozano igual habla sobre los impulsos subliminales, y siento que conecta muy bien con esto del suicidio, ¿no? Estudios han dado a conocer la manera en la que las noticias de los suicidios pueden influir en los jóvenes, la manera en la que se presentan, y cómo pueden agravar la situación no solo de personas cercanas a la víctima, sino de personas que escuchan la noticia. De esto sale lo que es el efecto contagio y cómo este influye en el mensaje y el lenguaje del manejo, y cómo pueden influir en las conductas de las personas. Y se me hace muy curioso que este efecto contagio tiene un nombre que precisamente salió de un libro, que es que es el efecto Werther, que sale de un libro que se llama Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang Goethe en 1774, es un libro súper antiguo, y que tuvo que ser silenciado porque incitó a los jóvenes a imitar el fin del protagonista, que cometió suicidio, y todo el mundo quiso silenciarlo. Y por esto mismo los medios de comunicación, hubo una época donde intentaron no mostrar nada sobre esto, para evitar que los jóvenes lo repliquen, ¿no? También tiene que ver un poco con lo de la censura que comentaba Frida hace ratito. Y en los periodos de crisis económica, periodos de guerra y posguerra, se daban cuenta de que al pasar estas historias mediatizadas, pues solía haber imitación, pero creo que tiene más que ver con el manejo. Y aquí es donde les hablo de lo que pasó en Cauquel hace unas semanas. Investigando, me di cuenta de que en el periódico, el Diario de Yucatán, se hizo una nota sobre específicamente de qué hacer con los menores que presenciaron el hecho. Y esto me llamó mucho la atención porque nunca había visto que alguien lo pusiera en el periódico, ¿no? O sea, cómo la autora de este artículo recomienda que se debe acompañar a los menores en este proceso de comprensión, hablar de ellos, o sea, no
no decirles que no pasó, no inventarles nada, simplemente hacerlos entender desde su punto de vista cómo es que, comprenderlos, ¿no? Enseñarles que son cosas que pasan. Y me llamó mucho la atención y fue otro de los puntos por los cuales decidí adentrarme en este tema, que no, cómo esto puede tener un impacto traumatizante y negativo en la percepción de la muerte de los niños. Y para eso creo que la literatura tendría un gran aporte intentando explicar. Y después de esto busqué títulos de libros que traten de manejar lo que es el suicidio sin tener que romantizarlo como les decía con el libro de 30 Reasons Why, que no estoy muy segura si la autora decidió hacerlo de esa manera, pero el público se lo tomó de esa manera. Y encontré algunos. Curiosamente se me hizo muy difícil encontrar títulos infantiles. Creo que solo encontré uno y creo que no lo puse porque no lo conseguí para que yo lo leyera. Pero encontré varios que hablan sobre la depresión también, que es el que está por aquí arribita, que se llama la Max y su sombra, que habla también sobre el duelo y cómo manejarlo. Encontré el de Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan, y hay uno que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Esos dos fueron los que encontré principalmente que se estudiaban en un caso de estudio de trabajo de alguien, porque el tema del suicidio en la LIG y en la literatura infantil y juvenil no es tan estudiado, o al menos en lo que yo pude buscar, que pues puede ser que sí esté estudiado, pero yo no me haya dado cuenta o no haya encontrado bien los documentos. Y me llamó mucho la atención porque es algo que leíamos día a día. Entonces, aquí hay unos que encontré. El año terrible, de Tamar Cohen. Max y su sombra, de José Luis Regojo, que este fue el que me pareció muy lindo porque es para niños, tiene dibujos, es un libro álbum. Luego está Mi vida feliz, de Rose Langerkrantz. Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan. Cartas de amor a los muertos, de Ava de Laira, que ese ya es más juvenil y de ese sí escuché hablar alguna vez, pero nunca me metí a leerlo. Y La última vez que nos despedimos, de Cynthia Han. Y por último, pues en mis conclusiones, como les decía, me inspiré del libro de Hyde, de David Lozano, porque aunque el libro es como de suspenso y acción, el gran plot twist, como les digo, tiene que ver con un suicidio que no estuvo bien manejado y cómo detona en los eventos del libro. Pero pues me llama mucho la atención. También por, como les decía antes, la falta de material que aborda este tema, que es un tema importante y no es que sea actual, pero ahora que ya estamos normalizando hablar más de nuestras emociones, de las enfermedades mentales, de poder buscar ayuda, asistir al psicólogo, se me hace algo muy importante que deberíamos empezar a considerar. Y para desestigmatizar el tema, que es lo que les decía, al visibilizarlo y hacerlo parte de algo un fenómeno real, pues no solo le perdemos el miedo, sino que podemos ayudar a tratarlo mejor. Y termino con una frase que saqué de uno de los trabajos de investigación que encontré, que es: se escribe para inventar nuevos universos y salir de estos, para entender la historia, de dónde se viene, por qué se siguió ese camino, hacia dónde va. Hay quien escribe para curar heridas o explicar los porqué de estas y que otros empaticen con ellas. Se escribe para aliviar la soledad y sacar lo que desgarra por dentro. Y pues eso es todo, espero se haya entendido. Espero haya hecho un buen intento y pues muchas gracias, aquí están mis fuentes. Muchas gracias a Jimsa. Pues de esta manera concluimos esta sesión de ponencias, que creo que nos pasamos más del tiempo establecido de los 10 minutos, pero pues está bien porque todas las ponencias fueron muy interesantes y se complementan de alguna manera, como bien lo señalaba Jimsa. Pues finalmente les agradecemos como por sintonizar este video y nos despedimos. No sé si se quieran despedir. Adiós. En general, adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.